Hablar de las tradiciones sefarditas es también hablar de la boda judía como se reconstruye cada año en la Festa da Historia de Ribadavia. Tiene lugar debajo de un palio nupcial o jupá. El rabino pronuncia 7 bendiciones y a continuación comparten con la pareja una copa de vino. Después de colocar el anillo en la mano de la novia, de pronunciar la consagración y de leerse en público la ketubá o contrato matrimonial, el novio rompe de un pisotón un vaso colocado a sus pies, símbolo de la destrucción del Templo de Jerusalén, y comienzan hasta 7 días de festejos. La esencia misma de Ribadavia es el vino. En términos comerciales y de calidad, los vinos de Ribadavia fueron los de mayor renombre en la península ibérica entre el siglo IX y el XVII, siendo además los primeros en llegar a América de la mano de Cristóbal Colón. El comercio del vino, sustentado en manos de ingleses, holandeses y judíos con bodegas en este término, otorga a estos caldos el estatus de denominación de origen más antigua de España desde 1579. Además de por sus vinos, Ribadavia es también célebre por los dulces que Herminia sigue ofreciendo en su Tafona 5 siglos después de que los judíos abandonaran oficialmente la localidad. Todo el sabor de la dulcería hebrea en sus bocadiños de amendoas, bocadiños de dátiles o rosquillas con forma de estrella de David. No es de extrañar, como nos recuerdan los paneles y objetos expuestos en el Centro de Información Judía de Galicia, que Ribadavia se distinguió además de por la fidelidad a las tradiciones, por la resistencia de sus vecinos a la Inquisición, signo evidente de la tradicional apuesta de los gallegos por la convivencia. Personajes que representan esta lucha entre la convivencia y la intolerancia son el converso Jerónimo Bautista de Mena, más conocido como el Malsín, quien entregó en 1606 al Santo Oficio una lista con 200 vecinos de Ribadavia, o en el sentido contrario, las hermanas Touza, quienes escondían en su casa a judíos perseguidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial antes de ayudarlos a pasar clandestinamente a Portugal. Mucho que descubrir en esta villa maravillosamente localizada entre verdes montañas y hermosos viñedos plantados en terrazas, que se extienden por laderas y valles de importantes ríos y otros más humildes riachuelos, y definida por la personalidad de sus calles, sus plazas y sus iglesias, con la rica gastronomía gallega. Con el vino de Ribeiro y con sus aguas termales, siempre como el mejor reclamo posible.